Listo. Ok. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas las que se están conectando a esta conferencia de la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes. Les damos la bienvenida. Mi nombre es Josefina Tocornal, estoy aquí en la Universidad de los Andes. Quiero recibirlos en este día tan helado para escuchar una charla sumamente interesante desde la comodidad de la oficina o la casa de cada uno. Tenemos hoy día un invitado especial que tiene también un rol especial en la programación musical que estamos haciendo desde la Universidad de los Andes con los conciertos de la Camerata Wander. Así que les damos a todos una muy cordial bienvenida a esta charla que se llama Cuando la música nos une. Se llama así porque esta charla es parte, digamos, de las actividades asociadas al próximo concierto que vamos a tener aquí en la Universidad de los Andes de la Camerata Wander, el día miércoles 24 de agosto. Y el título del programa de concierto de ese día se llama La música nos une. Entonces, hoy vamos a conversar con nuestro invitado especial que nos va a explicar de dónde viene este concepto, cómo llegamos a este título para este concierto, en qué consiste esto de que la música nos une, y también vamos a conocer de los compositores y de las obras que forman parte de este programa. Les presento a Miguel Ángel Castro. Miguel Ángel es el director invitado de la Camerata Wander en el próximo concierto del miércoles 24 de agosto. Miguel Ángel es director de orquesta y compositor. Estudió en la Universidad de Chile, donde se licenció en composición musical, luego con el maestro Juan Pablo Izquierdo, y hoy es también alumno del maestro Pedro Pablo Prudencio. Es docente de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, donde enseña contrapunto, teoría, literatura musical. Actualmente también es director de orquesta y docente de la asignatura de práctica y de la orquesta sinfónica, la banda sinfónica y la orquesta de cuerdas de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Ha sido director y fundador de varias orquestas y también de un conjunto de música temprana que se llamaba el Telescopio di Galileo. Miguel Ángel ha sido invitado por la universidad a dirigir este próximo concierto, el miércoles 24 de agosto, así que los dejo sin más preámbulo con él, con el maestro Miguel Ángel Castro. Miguel Ángel, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí, por compartir con nosotros esta conferencia. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto comparto esta instancia, que para mí siempre conversar sobre las obras, sobre las ideas, los compositores, es absolutamente indispensable para poder conectarse, ¿cierto?, emocionalmente y cognitivamente con lo que vamos a escuchar después en el concierto. Y además también, como decía Josefina, mi vocación docente me llama a querer contar, a querer mostrar, a querer compartir lo que uno como intérprete averigua, investiga, indaga, ¿cierto?, para poder llegar a sus conclusiones musicales. Así que estoy muy gustoso de estar aquí en esta ocasión, compartiéndoles a todos ustedes sobre las obras que van a constituir el programa del concierto del 24 de agosto. Y bueno, ciertamente que la primera cosa que podríamos abordar, ¿ya?, como presentación es por qué este concierto se llama La música nos une. Ciertamente que eso es algo que a todas luces intuitivamente podemos oler, ¿cierto? O sea, como que la música es un ejercicio social en cuanto puede funcionar en un oficio religioso, en una fiesta, ¿cierto?, en un cumpleaños, qué sé yo, en una discoteca, no sé. Hay diferentes instancias en donde la música funciona mientras tanto existe una reunión social. Pero lo que queremos abordar aquí es una reflexión sobre otro tipo de conexiones que la música también puede fomentar. Y se trata de conexiones de índole sociocultural que pueden llegar a trascender siglos, épocas, ¿ya?
Ciertamente, la universidad como institución desde su existencia, ¿cierto? Desde la Edad Media en adelante, busca generar una convivencia de conocimiento, y esta convivencia de conocimiento en la universidad, al interior de una universidad, implica observar el resto del mundo alrededor, ¿cierto? Observar el universo entero, cómo se comporta y llegar a conclusiones. Entonces, desde tiempos remotos, la música fue considerada la ciencia de las emociones, porque a través de la música nosotros podíamos estimular a la gente, ¿ya? Y corroborar el comportamiento que tenía la gente psicológicamente, ¿cierto? A través de los impulsos o de los estímulos que la música proveía. Entonces la música podía generar alegría, podía generar tristeza, melancolía, odio, ira, toda clase de emociones en la gente, nada más con ser escuchada. Entonces, para los científicos y estudiosos del 1300 en adelante, la música fue uno de los pilares fundamentales de la ciencia, en cuanto que nos brindaba información de cómo tenía que ser el estímulo para generar cierta emoción o evocar cierta emoción en particular. Tanto así que después se teorizó una teoría que se llama la teoría de los afectos, ¿cierto? Que ya se desarrolla en su pináculo en el periodo barroco, que profundiza a tal punto que nos habla de fórmulas, ritmos, ¿cierto? Danzas que sirven para esta emoción, danzas que sirven para esta otra emoción, tonalidades que sirven para una emoción, tonalidades que sirven para otra, ¿ya? Así, por ejemplo, nos dice que lo ceremonioso y solemne tiene que estar escrito en la tonalidad de re menor. Pero definitivamente lo extravagante, ¿cierto? Lo bizarro tenía que estar escrito en la tonalidad de si menor. Lo chistoso, lo alegre, pero sobre todo lo burlesco, tenía que estar escrito en sol mayor. Y así sucesivamente, muchas, o por ejemplo también lo opulento y orgulloso tenía que estar escrito en mi bemol mayor. Entonces, no es por nada, por ejemplo, que los compositores eligen ciertas tonalidades para expresar algunas emociones únicas. Por ejemplo, el concierto Emperador de Beethoven, que representa justamente algo muy grandioso, muy grandilocuente y solemne, ¿ya? Está escrito en mi bemol mayor, en esta tonalidad. Así como la flauta mágica de Wolfgang Amadeus Mozart, etc. Entonces, de cierta manera, la música, al igual que la ciencia, nos une a partir del conocimiento o el autoconocimiento de nuestras emociones. Y también, más adelante en la historia, la música comenzó a ser estudiada en cuanto a su impacto sociocultural, de tal manera de que ciertas músicas son propias de ciertas culturas. Entonces, así, por ejemplo, nosotros sabemos que ciertas melodías son más bien de aires gitanos, que ciertas melodías son de aires campestres criollos latinoamericanos, y así sucesivamente. O sea, podemos empezar a asociar la música con manifestaciones socioculturales. Entonces, el estudio de la cultura y el estudio de la sociedad que hace una universidad en donde pretende que converjan todos estos conocimientos, ¿cierto? Se refleja muy bien a través del arte. Y es lo que queremos justamente demostrar en este concierto de la Camerata Wandes, que en una universidad
nosotros a través de la música podemos hacer convivir o podemos representar esa convivencia de diversos escenarios intelectuales y socioculturales en un mismo lugar. Ahora bien, para eso tenemos un programa en donde especialmente los compositores se han dedicado, los compositores de esta obra, se han dedicado a esos estudios socioculturales. Algunos de manera más seria, otros de manera más lúdica. Y el primero de ellos es George Philip Telemann. Entonces, Telemann es un compositor que tiene un récord Guinness. Es un récord Guinness que aparece en el libro récord Guinness como el compositor más prolífico de la historia. Podemos contar más de 3.000 obras, ¿ya?, originales de Telemann y publicadas en vida de Telemann alrededor de unas 800. O sea, es una cantidad de obras impactante. Si bien es cierto, Johann Sebastian Bach, que también es uno de los compositores del programa, es reconocido como un compositor muy prolífico, por ejemplo, por hacer más de 200 cantatas, ¿ya?, que es un número gigantesco, enorme, así, inalcanzable. Pero en cambio, Telemann supera esa producción con creces. O sea, es una producción prolífica muy, muy grande, la de Telemann. Y eso es realmente, primero que todo, muy admirable. Y sobre todo la variedad de cosas que tiene, porque no solamente se dedica al ámbito secular, sino también al ámbito religioso. Tiene un sinnúmero de conciertos, tantos como, por ejemplo, Vivaldi, que tiene un montón de conciertos también. Tiene un sinnúmero de cantatas religiosas, oratorios, sonatas, piezas instrumentales y sobre todo también oberturas orquestales, o sea, suite de piezas orquestales. Entonces, bueno, conozcamos un poco de Telemann. Este compositor en su infancia fue un músico autodidacta. Sin embargo, después ya cuando fue mayor, digamos, a los 16 años, fue obligado por sus padres a estudiar leyes, ¿ya? Y estudió un par de años, pero después el entusiasmo por la música fue mayor y empezó a tener ya trabajo como músico y como compositor. Se le empezaron a encargar obras y entonces de ahí la cosa no paró y tuvo que dejar el estudio y el ejercicio de las leyes, ¿cierto?, por entregarse por entero a la música. Y en un principio producía, claro, Raimundo dice, maravillosa su música de mesa, ¿cierto? O sea, música para acompañar, Tafelmusik, música para acompañar eventos de mesa, almuerzos, comida, ¿cierto? Eso tiene que ver también cómo era la industria musical de esa época, para qué servía la música. Y de nuevo ahí volvemos al hecho de que la música nos une en cuanto es una función social. O sea, la música de Telemann se hizo esencialmente para que gente se juntara a disfrutar de una velada comiendo mientras podían escuchar música. Pero es que realmente nosotros hacemos eso también, pero con un dispositivo que se llama radio y ahora iPhone o lo que sea que nosotros prendemos y pum, aparece esa música de fondo. O sea, no hemos dejado de tener esa práctica, pero antes tenías que tener tu orquesta y tu compositor de cabecera, digamos, para que te provea de esa música diariamente. Entonces, bueno, eran claramente otros escenarios, ¿cierto? Pero es muy importante entender que la música, como la escuchamos hoy en día de manera hedonista, ¿cierto?, para disfrutar momentos de esparcimiento, siempre existió ese gusto por la música en momentos de esparcimiento. Así que Tafelmusik de Telemann tiene mucho que ver con esas instancias. Pero volviendo a lo biográfico de Telemann, claro, no tenemos que olvidar que en aquel entonces las posibilidades de un intérprete, ¿cierto?, de tocar música se reducían a ciertos conjuntos locales, ¿ya? No había tanta movilidad como para poder ir de una ciudad a otra. Había, pero no suficiente como para que eso fuera rápido. Así que Telemann tuvo la suerte de hacerse con un nombre local.
en Leipzig y después tomó otro trabajo, o sea, se fue de Leipzig, así como un poco trotamundo y bien, digamos, desprevenido, ¿ya? Una decisión muy juvenil de irse a otra ciudad y finalmente estar 2 años ahí como fuera para aprender de lo que en esa ciudad pasaba. Y lo que ocurría es que en ese momento, cuando él migró de Leipzig, pudo mirar y conocer música francesa. Y eso es muy clave, eso es muy importante, porque él conoció música francesa y dominó el estilo francés, o sea, lo estudió hasta dominarlo, tanto así que ya en 1752 se decía que Telemann había superado, ¿ya?, el estilo francés de Lully, que era el máximo, el sumum del estilo francés, lo había superado, y justamente la suite que vamos a interpretar en el programa de la Universidad de los Andes es una suite en estilo francés hecha por Telemann, ¿ya? Ahora bien, después Telemann tuvo un trabajo en Hamburgo que lo tuvo por el resto de la vida, digamos, que fue el director de las iglesias de Hamburgo. Estaba a cargo de las iglesias de Hamburgo. Y después apareció el puesto vacante de las iglesias de Leipzig. Y Telemann concursó para las iglesias de Leipzig. Y ganó el concurso de la iglesia de Leipzig, pero no quiso ir para allá. Se sentía bien en Hamburgo. Entonces lo único que hizo fue volver a los empleados de Hamburgo y decirle, mire, yo gané el puesto de Leipzig, así que allá me ofrecen esto y súbanme el sueldo acá, si quieren seguir manteniéndome acá. Así que él negoció y entonces tuvo un impacto como mayor, su trabajo fue valorado y claro, después el puesto de Leipzig quedó vacante, llamaron a Graupner, Graupner no quiso y entonces no quedó más remedio que el tercero de la lista dejarlo a cargo de las iglesias de Leipzig y ese fue Johann Sebastian Bach. Entonces, como pueden ver, todo está bastante conectado. Estamos hablando de una época, de un sector muy interconectado en términos de lo que pasaba. O sea, los compositores sabían dónde estaba trabajando uno del otro, sabían lo que hacían, miraban sus partituras, trataban de estar atentos a qué innovación estaba haciendo uno, qué trabajo estaba haciendo el otro. Era una digamos, comunidad y a veces sana competencia entre las diferentes ciudades y los compositores que había en diferentes ciudades. Entonces, bueno, Telemann tuvo un trabajo eclesiástico, sin embargo, tuvo tiempo para enseñar, fundar un Collegium Musicum, es decir, una escuela de música, y en esa escuela de música habían estudiantes, ¿cierto? Y entonces Telemann escribía mucha música para los estudiantes, conciertos para que aprendieran a tocar, graduales, ¿cierto?, de diferentes dificultades, y también tenía por ahí encargos de una que otra corte permanentemente, por lo tanto seguía saliendo música de entretención, suites orquestales, ¿cierto?, sonatas, tríos, sonatas, para todas partes, a pesar de que su trabajo central era en la iglesia. Incluso incursionó con la ópera, tempranamente en Leipzig y después en Hamburgo, a pesar de que en Hamburgo no le fue muy bien con la ópera y el negocio de la ópera quebró en Hamburgo. La pregunta de Raimundo dice, ¿es cierto que existía una cierta rivalidad entre Telemann y Bach? La verdad es que no. No, eso... No sé en qué leyenda pudo haber suscitado ese mito, pero ya yo les voy a ir contando cuestiones que van a esclarecer mucho el asunto sobre la colaboración profesional que existía entre Bach y Telemann. Y por otro lado, tampoco hay mucha razón como para pensar en una rivalidad, puesto que estaban en territorios absolutamente distintos y en ese sentido no había una competencia porque uno estaba en Hamburgo y otro a kilómetros en Leipzig. Entonces, había una colaboración esporádica, ¿cierto?, entre uno con otro. Por otro lado,
también había una relación personal fuerte, porque en algún momento en Eisenach, Telemann viaja a la ciudad de Eisenach, conoce a Bach, se hacen bastante amigos, y Telemann es padrino de algunos de los hijos de Bach. Entonces, realmente pensar que, o sea, eran compadres. O sea, pensar que haya una rivalidad en términos musicales, tal vez puede ser una sana competencia de hacer cosas y de demostrarse logros unos al otro, pero no encuentro razón alguna para justificar una rivalidad así negativa entre los compositores. Bueno, ya voy a contar otras cosas que van a ayudar más todavía a esclarecer este punto. Bueno, entonces Telemann, dentro de las muchas composiciones que hizo, hay una suite que se llama Las Naciones. Y ojo, sin confundirse, porque hay otra suite muy famosa de Telemann que se llama Las Naciones Antiguas y Modernas. Esta se llama solamente Las Naciones a secas, ¿ya? Y es justamente la obra que se va a elegir, o sea, que se eligió para partir nuestro programa en la camerata. Entonces, en primer lugar, es una obertura a la francesa, es decir, con todas las solemnidades propias de una obertura a la francesa. ¿Ya? Como pueden apreciar, una de las características más importantes de la obertura a la francesa es esta cualidad del caminar solemne, ¿cierto? Este ritmo papam, tatam, papam, tatam, papam, tatam, tatam, papam, ¿cierto? Eso que escuchamos. Es como si estuviera entrando, ¿cierto? Una corte, grandes señores y señoras, ¿cierto? Damas, y entrando solemnemente mientras la gente admira esa entrada. Eso forma parte de la solemnidad y etiqueta de la música francesa, ¿ya? Que fue creada y arraigada a partir de Luis XIV en adelante, y Lully, ¿cierto?, que hizo gran parte de la producción de la música de la corte de Luis XIV. Pero bueno, después de eso viene ya definitivamente la entretención. O sea, la obertura comienza con esa solemnidad, pero rápidamente nos muestra este carácter. Un carácter juguetón que nos habla de que en realidad aquí de solemnidad no vamos a tener mucho, sino vamos a tener una pieza más bien de humor, una pieza, claro, una pieza humorística. Y vamos a mirar por qué. Resulta que sus movimientos son estereotipos, por no decir caricaturas, de ciertos grupos sociales que podrían denominarse naciones, ¿ya? Por eso que se llama Las Naciones, aunque en realidad el título en alemán, Völker, alude más bien como a los pueblos, ¿ya? O sea, no necesariamente a las naciones definidas como un sector de límite geográfico político, ¿ya? Sino que en realidad a una cultura, ¿ya? Porque claro, Europa en ese momento tiene un cambio tremendo, que vienen los escoceses y vienen los suecos, y hay invasiones por aquí y por allá, y entonces los territorios se agrandan, se achican.
Entonces, más bien es la cuestión como de la agrupación sociocultural. Entonces, primero un minueto, porque no puede faltar un minueto en una pieza, en una suite barroca, dado que el minueto es la danza más famosa y transversal del periodo barroco. Así que o sea, un minueto es una danza elegante, delicada, ¿cierto? Pero que avanza rápido, es una danza rápida, una de las danzas más rápidas en tres. ¿Ya? Después del minueto vamos a pasar a una pieza que se llama Los Turcos. Y Los Turcos tienen la cualidad de ser una pieza que es entre alegre, pero al mismo tiempo agresiva y desafiante. Sí. Pero un segundo, no sé si cuando yo toco el piano ustedes sienten un chicharreo, porque eso no sé si es así o es una idea mía nada más. Alguien me puede decir sí, no, chicharrea el piano, no chicharrea el piano, estamos bien, estamos ok. Es así, Miguel. Está un poco Sí, ya. saturado el sonido. ¿Ahí qué tal? ¿Mucho mejor? Mucho mejor. Muchas gracias. Ya. Entonces, bueno. Ay, perdón. Me cayó un control. Entonces, Los Turcos es una pieza, como decía, muy enérgica y también ciertamente con cierta agresividad. O sea, de partida ya es un inicio muy enérgico, muy violento, y después se pone grácil. Entonces es una contradicción muy grande, así como, ¿cómo es esta gente? Que no la conocemos. Es simpática esta gente, es una gente amable, ¿cierto? ¿Se puede conversar con ellos o son realmente estos monstruos que nos cuenta la historia? Porque Europa tiene un estigma con los turcos de que eran personas así violentas que arrasaban con el mundo prácticamente, entonces había un estereotipo de quién eran los turcos, pero al mismo tiempo como era una cultura lejana y exótica, entonces también existía ese interés por parte de Europa como de mirar ahí como ¿cómo serán estos señores? ¿Ya? ¿Cómo serán los turcos? Entonces había una curiosidad de querer saber, pero de no meterse más allá. Y eso está muy bien retratado en la pieza. Después, más adelante hay otra pieza que se llama Los Suizos. Y los suizos tienen una bipolaridad tremenda para Telemann, no es que sean así. Lo primero es que son extremadamente parsimoniosos. Pero después son casi fríos y calculadores. Y vuelve la parsimonia. Y luego calculadores. Bueno,
es más o menos el escenario de la pieza de los turcos. O sea, es una pieza que va, ¿cómo se llama? Va intercalando un ambiente más solemne y otro ambiente más satírico. Después vienen los moscovitas. Los moscovitas es una pieza completamente repetitiva y estática, como si fuera un ejército gigante que pasa a lo lejos, ¿ya? Lo vemos pasar y se fue, y se fue, y se fue, y eso fueron los moscovitas, ¿ya? No hay un desarrollo general, es siempre el mismo acorde. De hecho, el acompañamiento en toda la pieza no cambia, son solo estas 3 notas. Y sobre eso ¿ya? O sea, es una pieza tremendamente estática. Como digo, es como un ejército que uno lo ve pasar, camina, ya, camina, se va. Y eso fueron el paso de los moscovitas. O sea, no sabemos mucho de ellos, ¿ya? No es que se queden con nosotros a conversarnos de sus pasiones, de su historia, nada. Ahí están, de lejos. Entonces, como pueden ver, son grandes caricaturas que hay. Después están los portugueses. Los portugueses tienen un poco de aire francés, de esa solemnidad de los grandes señores. Así de más lejos. Cuando toco suena como si se arrugara un papel. Ya, sí, de repente tiende a pasar, pero no tengo idea muy bien por qué. Ya. Bueno, los moscovitas, o sea, perdón, los portugueses tienen este aire señorial, ¿cierto? ¿Ya? Ahora bien, ¿por qué tendrán ese aire tan señorial? Bueno, porque de todas maneras los portugueses eran dominadores del comercio, ¿cierto? De las grandes rutas. No deja de ser que se les ponga como en esa altura, ¿cierto? De una gran nación. Y después viene un fenómeno tremendo, que lo que viene a continuación no es una nación, o tal vez sí, dependiendo de cómo ustedes quieran verlo, porque lo que viene son los cojos. Y esto ya es raya así la locura, porque en el fondo Telemann nos está hablando de naciones, pueblos, ¿cierto? O sea, que los suizos, que los moscovitas, los turcos, ¿cierto? Tal vez los italianos con el minueto, después los portugueses, y de repente vienen los cojos. Entonces, ¿serán los cojos una nación ahí, por ahí solapada? O sea, ¿será que Telemann nos dice hay una nación que en ese momento se le llamaba los cojos por no sé qué cosa? ¿Habrá una leyenda de la época? ¿Será un chiste interno? O sea, ¿qué pasó aquí? Que no tenemos una nación, sino que tenemos a los cojos. ¿Los cojos constituirán una nación? Bueno, no sé. La cosa es que esta pieza cojea.
tanto así que después se enlentece la pieza de tanto cojear. Y después vienen los corredores. O sea, ¿habrá otra nación de la cual reírse satíricamente porque pasan corriendo? ¿Habrá una nación que satíricamente habrá que reírse de ellos porque pasan cojeando? ¿Qué sé yo? Pero ciertamente que hay naciones muy importantes en esta colección que quedaron fuera. Por ejemplo, no sabemos nada de los ingleses, no sabemos nada de los franceses, ni de los italianos, literalmente, ni de los alemanes. Entonces, ¿no será que hay por ahí algo escondido? Claro, después vienen los corredores. ¿Ya? Entonces es una pieza altamente caricaturesca, ¿ya? Y eso es lo que nos muestra Telemann. Nos muestra en primer lugar una sátira de la diversidad cultural de Europa de aquel tiempo. Bueno, el siguiente compositor, Johann Sebastian Bach, es un compositor que tiene una importancia tremenda en la historia de la música. Claro, efectivamente, Josefina dice en el concierto esta pieza se tocará con clavecín en vez de piano. De hecho, en el piano yo lo que estoy haciendo es mostrarle las líneas principales melódicas, ¿cierto?, de la orquesta. Pero lo que yo he tocado en el piano se va a escuchar a lo largo de toda la orquesta, no necesariamente en el clavecín, sino, por ejemplo, muchas de las melodías que yo he tocado son las melodías de los violines o de los chelos, ¿ya? Solamente he mostrado, he sintetizado las melodías principales en el piano. La obra de Telemann tiene clavecín, ¿cierto? De eso ya voy a hablar en un momento más del clavecín. Tiene clavecín porque en la constitución de una agrupación instrumental barroca, el instrumento armónico, es decir, el instrumento que puede hacer más de una nota simultáneamente, como el clavecín, el órgano o los laúdes, ¿cierto? Las guitarras barrocas o las tiorbas, ¿cierto? Que pueden hacer más de una nota a la vez, los instrumentos armónicos que pueden hacer acordes, forman parte indisoluble de la agrupación de una orquesta. ¿Ya? Entonces, Raimundo dice, originalmente estaba compuesta con clavecín, no piano. Claro, efectivamente, o sea, definitivamente el piano es un instrumento moderno y esto es un piano eléctrico, entonces tampoco, porque, o sea, definitivamente el piano no tiene nada que hacer en ninguna de las obras del programa, porque las obras del programa son o para instrumentos antiguos como el clavecín, y acompañamiento de cuerdas, o definitivamente para orquesta de cuerdas. Así que yo todo lo que les muestre en el piano van a ser melodías y ejemplos, ¿ya? Pero que después van a ser interpretadas por la orquesta, no por un piano, ¿ya? Entonces, bueno, Johann Sebastian Bach es una figura extremadamente importante porque es un compositor que de alguna manera sintetiza lo mejor de la herencia renacentista con lo mejor de la teoría de los afectos barroca. Además, es muy profundo en su pensamiento, en su filosofía y en sus emociones, en su expresión de las emociones. Por lo tanto, su música es de alta complejidad emotiva, que es como que tuviera muchas capas, no las podemos descubrir a simple vista, sino que en una primera audición sentimos algo, en una segunda audición otra cosa y así, porque tiene una profundidad muy grande espiritual que Bach, digamos, vierte en su música. Entonces, es un compositor, como digo, muy, muy expresivo, extremadamente expresivo, y por supuesto,
con una técnica extraordinaria en donde logra sintetizar muchos estilos. De hecho, el estilo alemán ya es un estilo de síntesis entre lo italiano y lo francés. Bach está al final del periodo barroco, así que también con eso sintetiza todo lo que ha venido sucediendo hasta anterior. ¿Ya? Y claro, Raimundo nos dice que con su misa en si menor fue muy emocionante, tal vez la experiencia. Claro, las obras de Bach son extremadamente contundentes, ¿ya? Bueno, nosotros vamos a interpretar una obra de Bach que es un concierto para clavecín con acompañamiento de orquesta de cuerdas, ¿ya? ¿Y esto qué significa? Bueno, en primer lugar significa que tenemos que saber qué es el clavecín. El clavecín es un instrumento de teclado en donde las cuerdas no son percutidas con un martillo como en el piano, sino que son pulsadas con una uñeta, ¿ya? Que se activa mediante el movimiento de la tecla, que levanta un saltador, que hace que una uñeta vaya, un plectro, ¿cierto? Pellizque la cuerda. Entonces, es un instrumento de cuerda pulsada, no de cuerda percutida. Y tiene un sonido muy particular. Ahora, este instrumento fue amo y señor del periodo barroco y paulatinamente fue siendo desplazado por la invención del piano, en aquel tiempo el fortepiano. Y aunque se seguía utilizando en la ópera italiana del bel canto incluso, pero después ya fue abandonado el instrumento hasta que ya fue retomado más bien pintorescamente en el siglo XX por algunos compositores. Ahora bien, Johann Sebastian Bach es un gran intérprete y compositor de música para teclados, para órgano, clavecines y clavicordio. Como tal, es un músico también que enseña a tocar estos instrumentos. Y ya les dije antes, les comentaba de la amistad que había entre Telemann y Johann Sebastian Bach, tanto así que, bueno, Telemann decidió abrir un colegio de música, aparte del que tenía en Hamburgo, decidió abrir un colegio de música y administrar el colegio de música, porque ni siquiera enseñaba ahí, pues él estaba en otra ciudad, pero administraba un colegio de música en Leipzig, que le llamaban el colegio de música escocés, porque el primer director que tuvo ese colegio fue un señor escocés. Entonces, con el tiempo, Telemann dijo, bueno, vamos a necesitar de proveer a la gente de aquí de algún profesor de teclado y de obras para teclados para que esos estudiantes estudien, muestren sus avances y también toquen en conjuntos. Así fue como se le requirió a Bach, o sea, Telemann llamó a Bach, lo contactó y le dijo, mira, tengo un trabajo para ti. ¿Qué te parece si haces clases de clavecín, impartes tus clases de clavecín y además nos provees de algunos conciertos para que los estudiantes vayan tocando y se vaya mostrando la actividad de este colegio de música aquí en Leipzig? Y Bach, encantado, dijo, ok, esta es mi oportunidad de enseñar el clavecín en concierto, porque el clavecín no era un instrumento que usualmente se utilizara como instrumento solista, siempre era un instrumento de acompañamiento. Entonces, Bach ya había probado el hecho de pensar en el clavecín como instrumento solista en el concierto brandenburgués número 5, pero eso no se llegó a tocar y no funcionó como proyecto. Así que la idea de tener conciertos para clavecín era un poco loca. Sin embargo, con esta petición de Telemann, Bach dijo, veamos qué pasa. Y decidió transcribir algunos conciertos para violín, algunos para oboe también, y los transcribió para clavecín. Y así fue como se fueron desarrollando, ¿cierto?, los primeros conciertos de Bach para clavecín como transcripciones. De hecho, se piensa que todos los conciertos para clavecín de Bach en esencia son transcripciones. También Bach tomó otros conciertos que ya existían. Por ejemplo, tomó un concierto para
para cuatro violines y cuerda de Vivaldi, que era muy famoso, un concierto en si menor, y que lo transcribió para cuatro clavecines en la menor, ¿ya? Entonces, se piensa que todos los conciertos para clavecín tendrían un antecesor para otro instrumento. Sin embargo, lo curioso es que parece que a Bach le fue mejor con los conciertos en su versión de clavecín que en su versión de los instrumentos originales, porque hay copias de interpretaciones posteriores al año de composición o al año de transcripción, o sea, hay evidencia de que se seguían tocando ciertos conciertos en su versión de clavecín y no en su versión de violín o de oboe. Y bueno, de hecho, varios conciertos para clavecín de hoy en día que nosotros conocemos de Bach, no conocemos su posible antecesor de otro instrumento, ¿ya? Por lo tanto, podríamos tal vez pensar que estos conciertos no tuvieron antecesores y fueron originalmente escritos para clavecín. Es el caso de este concierto en re menor que vamos a presentar en la Universidad de los Andes. Ahora bien, este concierto en re menor, varios violinistas han dicho, no, seguramente había un antecesor de violín, así que transcripciones de este concierto para el violín existen, pero son transcripciones modernas, no son transcripciones que tengamos de prueba fehaciente que fueron hechas en la época de Bach. Y este concierto también sabemos que se volvió bien famoso y conocido y tocado porque uno de los hijos de Bach, Carl Philipp, tiene su propia versión del concierto, es decir, transcribe el concierto con la orquesta idénticamente, la parte de clavecín, pero le hace algunos cambios que por gusto, ¿cierto? Hace el hijo de Bach y dice, bueno, voy a poner este ornamento en vez de este y cositas pequeñas que no van a afectar la estructura total de la obra, pero que son interesantes y son un buen indicio de que el concierto no solamente fue tocado por Johann Sebastian Bach y por los alumnos del Collegium Musicum, sino que además fue tocado por Carl Philipp, que era un hijo de Bach, que estaba más a la moda, que estaba más en la onda moderna de la música de ese entonces. Por lo tanto, eso significa que este concierto debió haber trascendido mucho más allá que solamente el mero hecho de haberse tocado una vez y ya, como sucedió con muchas cantatas de Bach, por ejemplo. Entonces, bueno, este concierto va a ser interpretado por Lionel Party al clavecín, que es un fantástico clavecinista chileno que ha tenido una trayectoria internacional tremenda, tanto como intérprete como profesor también, ¿ya? Es profesor emérito de Juilliard. Juilliard es una de las escuelas más importantes de música del planeta. Y Lionel Party es profesor emérito, también hacía clases en Curtis, que es otra de las escuelas más importantes del planeta de música. Y también trabajó durante muchos años con la Filarmónica de Nueva York como clavecinista de la Filarmónica de Nueva York. O sea, es realmente alguien con mucha experiencia internacional, una palabra muy autorizada dentro del mundo de la música barroca. Y bueno, es un orgullo para nosotros en el arte chileno que esta figura, Lionel Party, pueda entregarnos su arte aquí en una sala de conciertos aquí en Chile. Así que no es menor este hecho de poder encontrarnos con Lionel en la entrega de la interpretación de este concierto. Entonces, bueno, más allá de eso, Lionel, a título personal, por lo menos lo digo, que también para mí fue un profesor y sigue siendo un guía muy importante en la investigación de la música antigua, me parece que tiene una visión muy libre de prejuicios respecto a cómo abordar una obra. Es decir, para Lionel lo más importante es indagar
qué dice la partitura, qué dice la evidencia histórica, ¿ya? Antes que las prácticas de tradición. O sea, la cosa de mi profesor me enseñó que esto se toca así, o yo escuché que en este disco lo tocan así. ¿Ya? Para Lionel no tiene un valor. Lo que sí tiene valor es, yo creo que esta pieza se toca así porque en la partitura y en el análisis que he hecho de la partitura he llegado a esta conclusión. Y porque la evidencia histórica que he estudiado me lleva a esta conclusión. Entonces, hay una serie de cuestiones que en la interpretación de Lionel nos abre la mente, digamos. Y ciertamente que Lionel ha marcado muchos intérpretes modernos, en donde se ve esa libertad de cómo abordar las cosas de una manera así bien, como digo, sin el prejuicio de que lo escuché en un disco, que mi profesor me dijo es que siempre se ha hecho así, sin esos prejuicios, sino que con la completa libertad de que me parece que la evidencia apunta a esto y por lo tanto la interpretación debiese ser así. Entonces, no se sorprendan si este concierto lo han escuchado, por ejemplo, a una velocidad en particular en algún disco y de repente Lionel les ofrece una visión completamente diferente de la obra. Eso es lo realmente interesante de escuchar a Lionel, que es una inspiración, ¿ya?, que a nosotros nos da en la música, ¿cierto? De tener una persona que se atreve. Y eso es extremadamente importante. Gente valiente que está dispuesta a salir del círculo de la industria musical, de que tengo que tocar esto porque todos los discos suenan así y si no lo grabo así, no se vende mi disco. ¿Ya? O sea, Lionel sale de esa lógica. Y eso es lo fantástico de un intérprete de esa valentía, en el fondo. Bueno, lo que yo quisiera a continuación es que ustedes conozcan a Lionel en un video, ¿ya?, que hemos producido en conjunto durante este tiempo de pandemia. Nos hemos dedicado con Lionel a producir videos que lo pueden ver en el canal Lionel Party, en el canal de YouTube. Y bueno, sin más, yo quisiera compartirles.
Hola, ¿se escuchó? Sí. Muchas gracias. Bien, de todas maneras, si quieren escuchar más, pueden dirigirse al canal de Lionel para más piezas musicales. Luego de esto, nosotros vamos a ir a otra pieza, a una segunda parte del programa, primero que todo, y esa segunda parte del programa abrirá con una pieza de Anton Webern, que se llama Pieza Lenta. Josefina nos pregunta si el clavecín que se vio en el video es el mismo que estará en el concierto en la UANDES. No, no es el mismo. Lionel tiene una serie de clavecines y a pesar de que tiene dos clavecines rojos, que uno se parece mucho a este, que va a estar en la Universidad de los Andes seguramente, no es este precisamente. Será otro de los clavecines de su colección. Este clavecín de hecho no sale de su sala. Bueno, ¿en dónde estaba yo? Anton Webern. Anton Webern es un compositor de principios del siglo XX. O sea, nos vamos a adentrar en un mundo ya poco tradicional, porque en realidad la música que siempre se programa principalmente está por ahí entre 1800, 1850, o sea, es un rango bien estrecho. Y bueno, si avanzamos entre Haydn, Mozart y Johann Christian Bach y Bach, a lo mejor podríamos agrandar el rango ahí por ahí 1720 a 1850. Es como lo que se programa habitualmente en las orquestas del mundo. ¿Ya? El que tenga un teclado negro tiene alguna razón específica, nos pregunta Raimundo. Se refiere al clavecín, que es invertido, ¿cierto? O sea, las teclas que son oscuras son las que en el piano son las blancas y las teclas que son blancas son las que en el piano son oscuras. No es uso tradicional nomás. De hecho, los primeros pianos también se hacían con el teclado invertido, o sea, con el negro y el blanco invertido. ¿Ya? Así que eso, el uso de las teclas blancas en el piano y negras moderno es algo como de mediados del siglo XIX para adelante. ¿Ya? Y responde a los materiales de construcción, que en el fondo pasamos de madera barnizada a marfil. O sea, el piano se transformó en un instrumento también de lujo. Por lo tanto, teníamos las teclas con placas de marfil. Y bueno, naturalmente hoy día ya no, porque, o sea, colmillos de elefante destinados a adornar pianos, creo que como que no convive mucho con el pensamiento del siglo XXI. Pero en cierto momento el marfil fue un adorno muy importante en las teclas del piano. Y por eso se cambió a este color, porque ya no hacíamos teclas de madera, sino que teníamos teclas con placas de marfil. Entonces, para lucir más el marfil, el teclado era el blanco, digamos, principalmente, y lo que quedaba de madera era tan solo las teclas negras. Eso, bueno, entonces... otra pregunta, dice, algunos clavecines tienen 3 teclados. ¿Hay alguna diferencia en los teclados? Sí, la cantidad de cuerdas y el sector de la cuerda que pellizcan. O sea, en primer lugar, yo puedo hacer que un teclado toque una sola cuerda, ¿ya? O sea, cada nota tiene una o dos cuerdas, ¿ya? Entonces, si un teclado pellizca solo una cuerda, va a sonar más suave. Si el otro teclado hace pellizcar una cuerda y además se añade al otro teclado superior, entonces van a sonar las dos cuerdas juntas y por lo tanto la nota va a sonar más fuerte. Entonces era una manera de sumar volumen, ¿ya? Pero también el teclado podía pellizcar más hacia el borde de la cuerda o hacia el interior de la cuerda. Si pellizcaba más hacia el interior, el sonido sonaba más robusto. Si pellizcaba más hacia el borde, sonaba un poco más metálico.
Entonces los teclados se pueden mover hacia adelante y hacia atrás y se pueden enganchar para tocar uno o dos teclados simultáneamente. Eso aumenta el volumen, disminuye el volumen, o el timbre también que escuchamos, que puede ser más robusto o más brillante y liviano. ¿Ya? Esa es la característica de por qué los clavecines tienen uno o dos teclados para generar diferentes matices y timbres. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta más sobre el clavecín, porque el clavecín es un instrumento pequeño, pero se ve grande, igual o más grande que un piano. Sí, la verdad es que el clavecín es un instrumento de cola pequeño, o sea, en el fondo ahí se ve majestuoso en el video porque lo hacemos ver así, pero si le ponemos un piano al lado, se va a ver más pequeño que el piano de todas maneras, porque partiendo por la extensión de las teclas. O sea, aquí por ejemplo, ustedes van a ver que yo tengo un teclado eléctrico, ¿ya? Para uso personal en la sala de música. Este teclado eléctrico tiene toda esta extensión de teclas, ¿cierto? Desde aquí hasta acá. ¿Ya? El clavecín ya de partida tiene una extensión de teclas que va desde aquí hasta acá. ¿Ya? O sea, toda esta parte de acá no va en el clavecín y esta parte de acá abajo tampoco. Entonces ya de por sí es un instrumento más limitado en extensión. Y la cola, por lo tanto, también si comparáramos una cola del clavecín con una cola de un piano, incluso pequeño, de un cuarto de cola, veríamos que la cola del clavecín también es más pequeña y angosta. Entonces, si bien es un instrumento grande, ¿ya? Sigue siendo más grande el piano y mucho más pesado. O sea, un clavecín lo podemos tomar entre dos personas, ¿ya? Levantar de las patas y otra persona de la cola y nos llevamos el clavecín entre dos personas. Un piano no podemos hacer eso, o sea, es una cantidad de kilos impresionante, necesitamos digamos, un arnés especial para poderlo tomar entre dos personas y por manos expertas, digamos. Entonces, también es un instrumento mucho menos móvil, en cambio el clavecín sí es un instrumento que se puede movilizar más fácilmente, es más liviano. ¿Hay alguna diferencia entre el clavecín, el clavicordio y el clavicémbalo? Entre el clavicémbalo, clavicémbalo y el clavecín, ninguna, solamente el idioma. ¿Ya? Clavecín español, clavicémbalo italiano. El clavicordio sí es otro instrumento, ¿ya? El clavicordio es un instrumento más pequeño, más todavía como más personal. Es un instrumento que hasta se podía llevar a la cama para jugar y tocar en la cama. O sea, es un instrumento que hay versiones de clavicordio realmente portátiles y chiquitas, ¿ya? Para disfrutar de una música mucho más íntima. Suena muy delgado y tiene también un sonido mucho más sordo que el del clavecín. Es, como digo, es un instrumento más íntimo y más personal que el clavecín. ¿Alguna otra pregunta sobre el clavecín? Bueno, voy a Anton Webern ahora. Anton Webern. Este compositor, como les digo, es un compositor de principio del siglo XX. Por lo tanto, nos introduce en un mundo no tan tradicional en el repertorio de orquesta. Y nosotros vamos a tocar una pieza que se llama la pieza lenta, que es una pieza compuesta en las vacaciones de 1905 que tuvo Anton Webern junto a su prometida. Entonces, él elabora una pieza soñadora, romántica, apasionada, pero también lúgubre, ¿ya? También lúgubre, o sea, también oscura. Y hay que pensar un poco por qué será este ambiente así. Resulta que en el romanticismo ya era bastante difícil las relaciones interpersonales, ya era bastante difícil enamorarse,
porque no sabíamos si en un momento a otro nos iban a llamar para el ejército, nos iban a reclutar para no sé qué parte, o teníamos que salir a buscar fortuna en otro lugar, o si tomábamos un barco para hacer un negocio y después no volvíamos, o volvíamos con una enfermedad. O sea, el mundo en la plena globalización posterior a la Ilustración vivió una inestabilidad gigantesca, y en las relaciones interpersonales se vivía así también. O sea, por ejemplo, un niño, una familia que vivía más o menos en el campo, iba a decidir enviar a su hijo a lo mejor a estudiar, quizás dónde, en qué ciudad. El hijo se iba a ir a estudiar y después, años después, puede que volviera a su ciudad natal a encontrarse con sorpresas de tipo: se murió mi abuela, se murió mi tía, se murieron mis padres, se murieron mis hermanos, ya nada es lo mismo, o hubo guerra y no sé qué pasó con el lugar, la gente tuvo que ser evacuada, la ciudad tiene que ser reconstruida. O sea, el problema del mundo globalizado empezó a afectar tremendamente a las personas en su vida cotidiana. De tal manera que ya para los tiempos de Robert Schuman se empezaba a tener un ambiente de chuta. Ojalá no me alegre tanto, ojalá no me enamore tanto, porque si no después no quiero vivir el sufrimiento de asumir la pérdida de lo que acabo de ganar. Entonces, esa dualidad de no querer involucrarse, ¿cierto? De vivir la vida desde lejos, casi como inerte, que pase por afuera la vida, ¿ya? Que no me toque. Esa cosa de tratar de abstraerse, y con ese cierto pesimismo, por supuesto, con que se vivía, aumentó la tasa de suicidio adolescente tremendamente, ¿cierto? O sea, era una cosa crítica. Y la gente tratando de contarle cuentos de hadas a los niños que los mantuvieran asustados para que no se confundieran en el mundo, digamos. O sea, contándole a Hansel y Gretel que si nosotros te dejamos aquí en la casa porque tenemos que ir a trabajar, no se les ocurra salir de la casa porque si no puede haber una bruja que te coma, ya, que tienes que ir al colegio, que tienes que ir donde la abuela, y los niños iban al colegio caminando 1 hora, 30 minutos, no te vayas a salir porque te puede aparecer el lobo. Ya, o sea, un montón de artilugios que se ocupaban en la época para mantener a la gente a salvo, pero también a costa de un pesimismo generalizado, social. Y entonces la pieza de Weber nos introduce en ese mundo que ciertamente es romántico, ¿cierto? Nos está hablando de algo hermoso, pero al mismo tiempo de algo que podría perecer. Entonces, o sea, se dan cuenta que pudieron escuchar esa melodía, ¿cierto? ¿Sí? Sí, gracias. Se dan cuenta que tiene esa cosa como romántica, melancólica, pero también, por un lado, todas estas cosas en el bajo ahí le dan una cierta oscuridad y una tensión que habla un poco de ese pesimismo. Y bueno, el mundo entró en un colapso. O sea, si bien la música, como dice el título del concierto, la música nos une, la sociedad intenta estar en unidad, pero hay momentos en donde simplemente la sociedad parece que se autodestruye, porque después de esto tenemos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial,
hasta que Schoenberg inventa un sistema en donde dice, no, ¿sabes qué? Ya esto de los acordes que representan cierta calma ya no puede ser, porque aquí la cosa se desarmó tanto que la música tiene que entrar en un completo caos, ¿ya? Y ese caos musical que representa muy fielmente este caos de la crisis de la idea, de la crisis de la verdad, de la crisis de la moral, de la crisis mundial en general que termina su cúspide en las guerras mundiales, ¿cierto? Toda esa crisis se empieza a gestar a principios del siglo XX y especialmente en Viena, que es una ciudad, digamos, cruzada por fuerzas, bandos e ideas que van para allá y van para acá, ¿cierto? Ideas más tradicionales, ideas más modernistas, que sigue siendo una ciudad de control político, ¿cierto? Y de suma importancia entre Europa Oriental y entre Europa Occidental, o sea, una ciudad políticamente importante, pero que vive entonces la turbulencia más grande del siglo XX. Y bueno, Arnold Schoenberg es un compositor que vive ahí todo ese mundo, teoriza, ¿cierto? Y propone un sistema nuevo de música, el cual es aprendido por Anton Webern, aprendido por Alban Berg también, y entre los tres, Anton Webern, Arnold Schoenberg y Alban Berg, se pueden considerar lo que se llama la segunda escuela de Viena, ¿ya? Es decir, compositores que teorizaron sobre una nueva manera de hacer música. La primera es Mozart, Haydn y Beethoven, aunque en realidad ellos en sí mismos no se consideraban una escuela, pero digamos que sentaron ciertas bases naturalmente de lo que conocemos como música clásica. Así que por eso es que esta se le llama la segunda escuela de Viena. Pero en cambio estos tres compositores sí se constituyeron como una escuela, o sea, como compositores que tenían principios en común acuerdo, ¿cierto? Y que son discípulos unos de otros, ¿ya? Bien. Finalmente, volvemos a un compositor que, al igual que Telemann, el primer compositor que les presenté, este compositor que les voy a presentar ahora también hace un trabajo de síntesis. Se trata de Béla Bartók. ¿Ya? Béla Bartók, compositor húngaro, que lo que nos muestra en su música es algo que es bastante moderno. Es lo que hoy en día se podría denominar etnomusicología. ¿Qué es lo que hizo Béla Bartók? Que también hizo Karl Orff, ¿ya? Pero Béla Bartók en una profundidad enorme. Lo que hizo fue recurrir a las tradiciones arcaicas de pueblos aborígenes de su región, ¿ya? Tradiciones no solo folclóricas, sino también aborígenes, ¿ya? Porque claro, las tradiciones folclóricas tienen también mucho de moderno, mucho de la ciudad y mucho de los intercambios de las comunidades, ¿ya? Y de las conquistas, pero cada uno de los pueblos, ¿ya? Previo a todas las conquistas, previo al Imperio Romano, o sea, estamos hablando de que si uno retrocede al 6000 antes de Cristo, ¿ya? Antes que le ocurriera a Occidente al mundo, digamos, estaban los pueblos aborígenes de cada una de las regiones. Y entonces Béla Bartók dijo, vamos a ver qué hacían en ese tiempo. Vamos a ver qué ritos tenían, qué creencias tenían, qué músicas estaban asociadas a eso, ¿ya? Y cómo estas cosas podemos hacerlas de alguna manera perdurar, reconquistar, ¿ya? Rescatar, sobre todo. Bueno, el ejercicio etnomusicológico de Béla Bartók dio sus frutos estableciendo un estilo en donde Bartók mezclaba música de algunas melodías, ¿cierto?, de origen muy, muy arcaico, otras de tradición folclórica y otras cuestiones que son elementos de la música clásica,
¿ya? Y Bartók reúne todos esos elementos juntos y produce un estilo muy propio. Entonces, bueno, en el año 1939 a Béla Bartók se le encarga para la orquesta de cámara de Basilea, ¿cierto? Se le encarga la composición de una pieza para orquesta de cuerdas. Y bueno, Bartók dice, ok, voy a componer una pieza divertida. Y pide un alojamiento durante 2 semanas a solas en una casa aislada en el campo. Entonces la orquesta le arrienda una casa durante 17 días y durante 17 días compone una pieza para divertirse, porque él la titula Divertimento. Y bueno, en primer lugar recurre a cuestiones de índole como ceremoniales, ¿ya? Aborígenes, ¿cierto? Como por ejemplo este tipo de rítmicas. ¿Ya? Que recuerdan un poco lo que hace Stravinsky con la consagración de la primavera, ¿no? De tomar secuencias rítmicas que no son válidas dentro de los esquemas métricos de 1, 2, 3, ¿ya? Propios de la música occidental, sino que son asimétricos, ¿ya? Donde no se pueden contar como 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sino que contradicen ese tipo de acentuaciones, ¿ya? Y por otro lado, la melodía, que es folclórica rumana. Entonces, claro, al mezclar los elementos surge una cosa que no es ni neofolclor, ni neoclasicismo, ni nada, porque es un híbrido de superposición cultural, ¿ya? O sea, no es que esto sea una canción folclórica. Y esto tampoco es una rítmica aborigen. ¿Ya? Y en su conjunto generan un estilo muy propio. ¿Ya? Entonces, ese tipo de sonoridades es la que se aborda en el divertimento de Béla Bartók. Pero después, por ejemplo, en el segundo movimiento, Bartók nos muestra otras herramientas. Ya. Primero tenemos una herramienta que ya es la tradición docta, de hecho se parece mucho a la música de Arnold Schoenberg, que es extremadamente cromática. Tenemos esto. ¿Cierto? Ese pesimismo que no puede faltar, que forma parte de lo que un compositor en Europa debió haber estado viviendo en ese entonces. Pero resulta que aquí tenemos una melodía, esta, y esta melodía está acompañada por este acompañamiento. Bueno, esas notas pertenecen a una escala
que nosotros teorizamos en música y la denominamos la famosa escala gitana, ¿ya? Que suena más o menos así. ¿Ya? Que tiene claramente aires gitanos. Y entonces Bartók toma esto, ya que son, los aires gitanos son claramente húngaros también. Y nos sumerge en un escenario muy ensoñador y exótico, para luego mostrarnos un movimiento extremadamente loco nuevamente, para terminar con mucho ímpetu. ¿Ya? Este movimiento de tanto ímpetu tiene una característica muy particular. Resulta que es muy intelectual. Fíjense, voy a tocar esta melodía. Una vez más. Esa melodía va a ser presentada nuevamente más adelante, pero se va a oír de esta forma. ¿Ya? Y aquí hay un ejercicio intelectual. Fíjense que en la primera melodía nosotros escuchábamos un gesto de bajada. Y luego subíamos. Y ahora bajamos. O sea, bajamos, subimos, bajamos. Subimos, bajamos. Pero después escuchamos la misma melodía al revés. Primero subimos, bajamos y ahora subimos. Entonces, terminamos en la nota con que había empezado la primera versión, ¿ya? Y la melodía está completamente invertida. Y eso es un juego intelectual en realidad, porque, claro, la expresión de la pieza sigue siendo la misma, sigue siendo el mismo tono, sigue siendo los mismos acordes. Pero si uno pone atención, se va a dar cuenta entonces de estos juegos de compositor, ¿cierto? Como de puzzle. Y claro, me acuerdo de ese chiste de este gran pianista que ponía la partitura y tocaba. Y después la da vuelta y y era completamente al revés la pieza, digamos. Entonces, tiene que ver con ese ejercicio intelectual de demostrar una cierta cultura, tanto occidental, ¿cierto? Como ejercicio del contrapunto, de la composición, un aprecio por la cultura étnica, un aprecio por la cultura folclórica y una síntesis de todo ese elemento. Entonces, Bartók también termina por redondear este concepto del concierto, de que la música nos une. Y bueno, ese es el mensaje que a mí me gustaría que ustedes tuvieran y que vivieran en carne propia, ¿cierto? Escuchando el concierto y viendo cómo todas estas cuestiones culturales se sintetizan en la obra de arte y uno puede tener este regalo, ¿cierto? De escuchar al mundo y las épocas en 1 hora y media de concierto. Muchas gracias. ¿Si me escuchan ahí? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Ya, perfecto.
Bueno, yo quería agradecerle a Miguel Ángel por su charla. Ahora no lo veo, pero supongo que está por ahí. Por su explicación tan informada, tan completa de las obras que vamos a ver en el concierto del 24 de agosto. Y me gustaría solo, porque yo creo que hay mucha información y es muy bueno saber y conocer de las obras y de los compositores. Yo creo que vamos a poder disfrutar mucho más del concierto después de esta explicación y esta charla tan interesante, como dice Francisca. Realmente muy, muy, muy interesante, muy, muy ilustrativa y muy educativa. Creo que va a ser un gran aporte poder escuchar el concierto después de escuchar a Miguel Ángel. Y me gustaría para cerrar, aparte de darles las gracias a todos por su asistencia, que Miguel Ángel nos contara cuál es su expectativa. O sea, este concierto es un programa muy contundente por lo que él nos ha mostrado hoy día. Y me imagino que también es un gran desafío para la Camerata Wandes, es una orquesta de cuerdas que ya tiene más de 20 años de existencia. Y me imagino que hay obras tan distintas como las que él nos mostró hoy día, que tienen sus complejidades cada una. Claro. ¿Cómo esperas tú que reaccione la camerata, Miguel Ángel? ¿Cómo lo ven? Los ensayos están por empezar, pero ya algunos hay ya en camino. Bueno, ciertamente que tú has dicho algo súper importante, las obras son muy difíciles. Especialmente la pieza de Bartók es una obra que muy pocas orquestas en Chile tocan. Y la Camerata Wandes la va a poner en su repertorio por primera vez, por lo tanto nosotros vamos a tener que hacer grandes esfuerzos por preparar los materiales, por tomar decisiones por primera vez respecto de la obra, y eso ya de partida es un desafío, pero ¿cuál es mi misión como director? Mi misión, mis expectativas es poder inspirar a la Camerata para que tanto desde adentro, desde los mismos músicos, ¿cierto? Y desde la universidad, nos creamos el cuento de que la Camerata debería estar considerada dentro del escenario de las orquestas profesionales de Chile a la par con todas las otras orquestas importantes que tenemos en el país, porque la calidad de sus músicos es para eso. Entonces, la Camerata Wandes tiene que empoderarse de esa sensación, de que los músicos tienen que sentirse a sí mismos como una gran agrupación, como una agrupación que hace cosas interesantes para el medio nacional, ¿ya? Que dicta cátedra sobre qué tocamos y cómo tocamos en el medio nacional. Y por lo tanto tiene que transformarse también en un emblema universitario fuerte, que tenga, bueno, de hecho lo es, pero fortalecerlo cada vez más, ¿cierto? O sea, que tenga comunidad. Y por lo tanto también mi expectativa es que todas las personas que están aquí estén ese día en el concierto y que inviten más gente todavía, porque eso va a ayudar todavía más a fortalecer esta orquesta. La orquesta no es nadie sin su público, por lo tanto nosotros damos todo nuestro esfuerzo como músicos de tocarles un repertorio tremendamente desafiante, y de vuelta entonces esperamos el cariño del público, ¿cierto? Asistiendo al concierto y valorando este posicionamiento que me parece que debemos impulsar, ¿ya? En la Camerata Wandes. Así que a mí me parece muy importante que mis estudiantes de la Universidad de Chile piensen en la Camerata como un referente. Y digan, yo quiero ir a ver a mis profesores que están allá. Porque muchas de las personas que tocan en la Camerata Wandes son profesores en otros lugares, incluyéndome. Entonces, esa inspiración es la que me gustaría lograr, y por eso que le propuse a Josefina sendo repertorio. O sea, dije, mira, vamos con todo. Así que ahí que bueno, va a ser un gran concierto. Ya nos quedó más claro aún con esta charla, pero lo pensaste así y nosotros te agradecemos esa propuesta, y por eso estamos muy contentos como Universidad de los Andes que tú estés a cargo como director invitado de la Camerata en este gran
en este gran desafío, que va a ser un momento de mucho lucimiento, creemos nosotros también para nuestros músicos. Todos los integrantes de la Camerata de la Universidad de los Andes son músicos profesionales que tocan en las principales orquestas, grandes orquestas digamos, de Chile. Así que ellos, además de su participación en la orquesta a la que pertenecen, son parte de la Camerata, son un grupo muy consolidado, muy afiatado, y que hemos visto desarrollarse en todos estos años y que siempre está también ávido de nuevos desafíos y felices y expectantes también de mostrarse ante el público en este año 2022, que gracias a Dios podemos volver a tener conciertos presenciales. Así que están todos muy invitados al concierto del 24 de agosto con la Camerata Wandes, dirigido por Miguel Ángel Castro, y con Lionel Party como solista en el clavecín. Y los esperamos y nos vemos ese día en la Universidad de los Andes. Toda la información del concierto está en la página web de Extensión Wandes, y las redes sociales también, y las entradas están disponibles en Ticket Plus, que todavía nos quedan entradas, así que pueden rápidamente adquirir su entrada para el concierto. Y nos veremos ese día, y con Miguel Ángel también próximamente aquí en el campus, en plenos ensayos de la Camerata Wandes para este gran concierto de La Música Nos Une. Muchas gracias a todos, muy buenas noches, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Miguel Ángel.